¿Qué tal, mis queridos salmones? Camaradas de la contracorriente, bienvenidos una vez más a su canal Soy Salmón, ese refugio donde nos atrevemos a nadar en las aguas profundas, ahí donde la historia oficial se ahoga y donde la verdad suele estar escondida bajo toneladas de papel burocrático. Hoy vamos a viajar a un lugar frío, a las faldas de los volcanes, a la Mecameca de 1922, y les advierto, no vamos a contar la historia bonita de la revolución que nos venden en los libros de texto gratuitos. No, vamos a hablar de cómo el Estado mexicano, ese ogro que a veces se disfraza de filántropo, utilizó la Constitución y la retórica revolucionaria para aplastar a los pueblos ni centralizar el poder. Ubiquémonos. Estamos en la década de los 20. La pólvora de la revolución apenas se está disipando. Se supone que es la era de la justicia social, del reparto agrario, de la tierra es de quien la trabaja. Pero sorpresa, mientras el gobierno federal repartía tierras con una mano, con la otra empezaba a arrebatarle a los pueblos algo igual de valioso: el control sobre sus propios recursos, sobre sus aguas y sus bosques. El conflicto estalla en Amecameca por algo tan vital como el agua. Durante décadas, las empresas ferroviarias, como el Ferrocarril San Rafael y Atlixco, le pagaban una renta mensual al ayuntamiento del pueblo por usar el agua del río para sus locomotoras. Era un trato justo. Usas el agua del pueblo, pagas al pueblo. Pero en 1921, la empresa dice: se acabó, ya no pago. ¿Por qué? Porque corrieron a esconderse bajo las faldas del gobierno federal. Alegaron que el agua no era del pueblo, sino de la nación. Y aquí es donde entra la perversidad de la centralización. La Secretaría de Agricultura y Fomento, desde sus oficinas en la capital, decide que el pequeño río de Amecameca, que nace de los deshielos del Iztaccíhuatl, es propiedad federal. Se inventaron una maroma técnica diciendo que como el agua llegaba a los canales del desagüe del Valle de México y cruzaba al Distrito Federal, ya no era local. Imagínense la furia de los vecinos. El presidente municipal Isidro Silva se le planta al gobierno y les dice una verdad del tamaño del Popocatépetl. ¿Cómo es posible que después de 10 años de una revolución sangrienta vengan a despojar al municipio de sus aguas? Para los locales esto no era justicia revolucionaria, era un robo para favorecer a los ricos, específicamente al gerente del ferrocarril, José Moctezuma, y a la poderosa fábrica de papel San Rafael. Lo más fascinante, mis amigos, es ver cómo el pueblo intentó defenderse. No usaron la retórica moderna, sacaron del baúl los títulos virreinales, le dijeron al gobierno revolucionario: estas aguas son nuestras, porque nos las dieron los virreyes hace siglos. Es la ironía máxima, el pueblo invocando a la corona española para defenderse del Estado revolucionario que supuestamente venía a liberarlos. Pero la historia no termina con el agua. El verdadero botín eran los bosques. La fábrica de papel San Rafael necesitaba madera, mucha madera, y los campesinos, esos indigentes como los llamaba el gobierno, estorbaban. En 1947, el presidente Miguel Alemán firmó un decreto brutal. Creó una unidad industrial de explotación forestal a favor de la fábrica. Básicamente, le entregó los bosques de los volcanes a la empresa privada por 60 años. El argumento fue insultante. El gobierno dijo que los campesinos dañaban el bosque con sus hachas y su desorden, y que por utilidad pública era mejor que una empresa moderna lo explotara. Así, de un plumazo, el Estado convirtió a los dueños ancestrales de la tierra en simples peones o en intrusos en su propio hogar. ¿Qué nos enseña esto, camaradas? Que la centralización política y la formación del Estado mexicano no fue un proceso heroico de integración. Fue una guerra del despojo. El municipio libre, esa célula básica de la vida política, fue castrado. Pasó de pelear por sus aguas y tierras en los años 20 a ser una simple oficina administrativa llena de corruptelas en los años 60. El Estado ganó. Logró separar a los vecinos de sus recursos y someter al ayuntamiento. Usaron el artículo 27 de la Constitución no solo para repartir, sino para controlar, para decidir desde un escritorio en la Ciudad de México quién vive y quién muere.
quién siembra y quién fabrica papel. Así que la próxima vez que escuchen discursos sobre la soberanía nacional y el bienestar del pueblo, Acuérdense de Amecameca en 1922. acuérdense de cómo la nación sirvió de excusa para quitarle el poder a la gente y dárselo a los amigos del régimen. Soy Salmón, nadando siempre a contracorriente. Nos vemos o nos escuchamos en la próxima. ¡Salud!